Buenos días, mi nombre es Suárez Jacqueline, soy licenciada en enfermería, pertenezco al departamento de urgencias del Hospital Ramos Mejía y cumplo mis funciones en el turno mañana. A continuación, vamos a presentar un trabajo que trata sobre los factores que afectaron las incumbencias del personal de salud durante el COVID durante el periodo 2020. Este estudio se pudo realizar mediante una encuesta y recolección de datos, por lo cual es retrospectivo, analítico y descriptivo. En la diapositiva que se presenta ahora, hace referencia a cuando la OMS declaró como pandemia el SARS-CoV-19. En ese entonces se presentó la necesidad de utilizar EPP, camisolín hemorrepelente, barbijos N95, antiparras, botas, cofia y máscara facial. También se tuvieron que poner en práctica protocolos que cambiaban constantemente. En cuanto a la infraestructura del lugar, no era la adecuada, por lo que se realizó adaptaciones para poder dar la atención a dicha demanda. Y como último, sumado a las incumbencias de enfermería, se sumaron tareas no correspondientes a su función, como llevar bandejas de comida a los pacientes, embolsar a los pacientes ya fallecidos, y en muchos casos, en la sala de internación tuvimos que aspirar a los pacientes intubados, no teniendo los elementos adecuados para dicha situación. En la próxima diapositiva, que es el gráfico 1, vamos a hablar de los factores que afectaron el desarrollo laboral de personal de salud. El 11% fue la infraestructura inadecuada, el 14% los protocolos cambiantes, el 23% la falta de elementos de bioseguridad. Si bien la guardia jamás dejó de tener elementos, no eran los adecuados en el inicio de la pandemia. Y el 52% la sobrecarga de trabajo. Acá pudimos notar que se vieron afectadas las emociones, las motivaciones y las capacidades físicas y cognitivas del individuo en su entorno laboral. En el gráfico 2 se habla sobre los síntomas que presentó el personal de salud. Un 12% incertidumbre, un 28% estrés, un 15% tristeza, un 20% ansiedad y un 25% miedo. Estas emociones, con diferentes grados de porcentaje, nos permiten notar un estado de inquietud o intranquilidad que sufrió el personal, llevando a la persona a un agotamiento psíquico y fisiológico. Y por último, con este trabajo pudimos determinar que el trastorno de estrés postraumático o TEP se caracteriza por una serie de síntomas y conductas que pueden afectar a cualquier persona y en cualquier edad. Debido a que el personal de salud estuvo expuesto a situaciones críticas y amenazantes para la vida de ellos y de otros, afectó sus emociones, motivaciones y capacidades físicas y cognitivas, lo cual se vio incrementado durante la pandemia en el periodo 2020. Nuestro tema: falsa hipoglucemia en pacientes con esclerosis sistémica y síndrome de Raynaud. Objetivos: reportar un caso de glucemia capilar falsa asociado a patologías de base de la paciente. Remarcar la utilidad y las limitaciones de la determinación de glucemias capilares. Detectar la importancia de la evaluación de enfermería del paciente con un diagnóstico presuntivo de hipoglucemia. Y fomentar la educación sanitaria como función de enfermería. Nuestro caso clínico es una femenina de 34 años con síndrome de superposición, lupus eritematoso sistémico y esclerosis sistémica, diagnosticada en el 2010 con síndrome de Raynaud. Ingresa por guardia el 17 del 8 del 20 por presentar petequias, hipermenorrea, gingivorragia y epitasis. Hematología indica infusión con corticoides. PCR detectable en SARS-CoV-2, ingresa a la clínica médica B
donde evoluciona asintomáticamente por el COVID-19. Como parte del control de los pulsos de metilprednisona, se realizan hemoglucotests, que informan hipoglucemias en distintos días, valores de 41, 48 y 40 miligramos decilitro. Nunca presentó síntomas de hipoglucemia a la paciente. Enfermería, al hacer la observación y la valoración del paciente, e informa a los médicos. En la siguiente filmina lo que vamos a ver es la definición del hemoglucotest, la técnica correcta y síntomas más comunes en hipoglucemia, que no voy a detallar ahora por falta de tiempo. Sí vamos a definir lo que es la enfermedad de Raynaud, que es un trastorno que se caracteriza por espasmos de las arterias de pequeños calibres que limitan el flujo de sangre adecuado en las partes más distales del cuerpo, especialmente en las manos y en los pies. Su etiología es desconocida. Puede ser primaria o parte de una enfermedad autoinmune como la esclerosis sistémica. Es más prevalente en mujeres jóvenes. También se conoce como la enfermedad azul blanco rojo. Vamos a definir la falsa hipoglucemia. Puede definirse como una discrepancia entre los niveles de glucemia capilar medidos por hemoglucotest y el nivel de plasmático. En el caso de nuestra paciente con esclerosis sistémica, el hemoglucotest artificialmente bajo se debe a un flujo capilar reducido con el enlentecimiento del flujo y mayor consumo de glucosa por los tejidos adyacentes. En nuestro caso, la paciente con esclerosis sistémica, la opción es realizar la toma de glucemia capilar a partir de la muestra obtenida del lóbulo de la oreja, que generalmente no está comprometido con esta enfermedad. En el marco de las actividades de enfermería, diariamente se realizan estas determinaciones de glucemia capilar y en la proximidad con el paciente debemos determinar rápidamente los síntomas de hipoglucemia y tomar medidas inmediatas, mientras informamos al personal médico de la situación. En conclusión, el hemoglucotest es un procedimiento fácil y útil para el monitoreo de la glucemia al pie de la cama. Además de algunos reportes de falsas hipoglucemias en pacientes con Raynaud, encontramos que pueden haber falsas hipoglucemias con drogas como vitamina C, paracetamol, dopamina y manitol. La clínica del paciente y el conocimiento de estos casos nos puede dar la clave para sospechar que se trata de un dato erróneo y evitar exponer al paciente a exámenes y medicamentos que no lo requieren. Es fundamental el rol de la enfermería en la educación sanitaria, tanto en el caso de los pacientes con Raynaud como en otros pacientes con hipoglucemia por otras razones. Fin. Hola, mi nombre es Leonor Ficarra. Soy jefa de consultorios externos. En el presente trabajo desarrollaremos con mi compañero Miguel Sisópulos el tema de provisión de recursos materiales y biomédicos para la UFU en el Hospital Ramos Mejía durante la pandemia de COVID-19 en el periodo que abarca desde el 2020 al año 2021. El siguiente es un estudio analítico y retrospectivo. Durante el periodo de la pandemia, se designaron referentes para la integración de la UFU al hospital. La Jefatura de Consultorios Externos articuló junto al Departamento de Enfermería, el personal de Enfermería de Consultorios y el personal de Instrumentación Quirúrgica, no solamente el recurso material, sino que se capacitó especialmente para enfrentar la pandemia y poder gestionar en equipo con los agentes del Ministerio.
El personal de enfermería de consultorios y el personal quirúrgico se encargaron de realizar la recepción de los materiales, el armado de los equipos de protección personal y entrega para su distribución, no solo para la UFU, sino para todas las salas del hospital. Se administraron equipos de protección personal, los cuales constan de botas, cofias, barbijos quirúrgicos y camisolines hemorrepelentes, alcohol en gel, alcohol al 70%, guantes de látex, guantes de vinilo, clorexidina, cinta adhesiva, cinta hipoalergénica, algodón, toallas de papel, barbijos tricapas y ampollas de solución fisiológica. Diariamente se realizaba un relevamiento y de acuerdo al consumo se proveía el material a la UFU. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Sisópulos, trabajo en el servicio de consultorios externos y el año pasado, cuando comenzó la pandemia del COVID-19, fuimos asignados a la tarea de reposición de materiales del servicio. Fue una tarea no muy fácil, puesto que tuvimos que comenzar a capacitarnos y de empezar a formar gente también ahí para que trabajara en el servicio. Nuestra tarea principal fue, como dije al principio, la reposición del material, para lo cual tuvimos que solicitarle al servicio de la UFU qué cantidad de material utilizaban por día. A su vez nosotros esta estadística la realizamos en base a las hojas que teníamos con nosotros, porque cuando se entregaba el material, aparte de firmar el médico, figuraba qué cantidad se entregaba diariamente de alcohol, toallas, camisolines, barbijos y guantes. Si nosotros tomamos la estadística, por ejemplo, del 2020, podemos observar que en el mes de julio tuvimos un aumento considerable de alcohol en gel. En agosto, de barbijos tricapa y de los guantes número M. En septiembre, de los kits hemorrepelente, también un aumento considerable, y de alcohol al 70%. Al pasar al 2021, si miramos el gráfico, vamos a ver que en junio aumentaron los kits hemorrepelente, y en julio también nuevamente los barbijos tricapa y de alcohol líquido al 70%. La UFU, en base a las averiguaciones que tuvimos, atendió una cantidad de pacientes aproximadamente de 5.365. Todos estos pacientes que concurrían al servicio de la UFU no quedaban internados. Algunos sí, y otros iban a los hospitales a los hoteles del gobierno de la ciudad, y aquellos que eran considerados por el médico que permanecían en sus casas. También toda esta parte se hacía por vía computadora, o sea que les llegaba a aquellos que estaban en los hoteles del gobierno de la ciudad o en sus casas el diagnóstico, ya sea positivo o negativo, y las medidas a seguir. Vuelvo a repetir que para nosotros fue un desafío muy grande para la parte de enfermería, ya que no estábamos preparados para una tarea tan grande. Sí habíamos padecido la pandemia del HIV, pero que no era igual a esta, era muy diferente. Por lo tanto, espero que esto no vuelva, y en caso que se volviera a repetir, creo que ya estamos mejor preparados para poder hacerle frente. Por último, quisiera agregar que esto fue comenzado el año pasado con otra encargada que había, que se llama Mariana, pero que bueno, ahora pasó a cumplir funciones en otro lado, pero el trabajo inicial se empezó con ella. Luego continuó con Leonor, que ocupó su lugar, y bueno, y yo ahí también colaborando con ellos como referente del servicio. Así que quiero agradecer esta oportunidad de poder expresar todo lo que se hizo ahí en la UFU, que también nosotros trabajamos ahí, no solamente pusimos reposición de material, sino a veces también cuando alguno se enfermó, porque del personal que trabajó de enfermería en la UFU, algunos tuvieron COVID, también fuimos a trabajar. Yo también personalmente trabajé en la UFU. Así que, bueno, un agradecimiento a todos los que nos ayudaron, y muchas gracias por permitirme participar en esta jornada. Gracias.